Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otro video. Aquí seguimos con el tema de la cuestión del cálculo de los pesos de los materiales, ya específicamente hablando pues de piezas. Aquí le traigo este ejemplo de un planchón, ¿sí? Que es una embarcación utilizada para múltiples labores, pero específicamente obviamente es para soportar carga, ¿cierto? Con este video y con este ejemplo vamos a iniciar también, obviamente, todo el tema que tiene que ver con las embarcaciones, cómo calcular su capacidad de carga, ¿cierto? De flotación, cuánto peso se le puede montar encima antes de llegar a un punto crítico de hundimiento. Entonces todo eso lo vamos a ver a partir de este video. Ya en otro video pues vamos a ver ya ese tipo de situaciones que le acabo de mencionar. Entonces, para este ejemplo que me conseguí, tenemos un planchón, ¿sí? Con unas medidas longitudinal de 12.000 milímetros, estamos hablando de 12 metros, un ancho de 6.000 milímetros, estamos hablando de 6 metros, ¿cierto? Y un puntal o calado de 1.200 milímetros, que estamos hablando pues de metro y medio. Para este requerimiento nos piden que tanto la cubierta como el fondo sea fabricado en lámina de 3/8. Las laterales y las láminas internas, perdón, de los mamparos nos piden que sean láminas de 5/16. Entonces aquí, si fijamos en esta vista de aquí, vemos esta línea y estas otras líneas que van así transversalmente, pues son los mamparos internos, lo que nos va a dar unas 8 bodegas, ¿cierto? Ya sabemos que en las embarcaciones, estas bodegas, la función de ellas es obviamente impedir que si el planchón tenga alguna afectación que se está llenando internamente de agua, ¿sí? Que esté roto, solamente se llene de agua una sola bodega y así evitar que el planchón pierda flotabilidad y se hunda. Entonces esa es básicamente la función para este tipo de mamparos internos, que son láminas que van a ir también a todo lo ancho internamente pues de la medida pues del calado del planchón, sellando cada uno de esos puntos. Entonces lo que vamos a hacer, amigos, es calcular los volúmenes métricos de cada una de estas piezas, ¿cierto? De la cubierta, del fondo, de las laterales y de los mamparos internos. Y vamos a finalmente a calcular el peso de cada uno de ellos y finalmente vamos a sumar y vamos a obtener el peso total del planchón. A este planchón también se le va a calcular el peso de la soldadura. Acuérdese que la soldadura que se calcula es aquella que va en posición de filete, ¿cierto? En juntas de filete. En este caso para el planchón, esas posiciones en filete son las que se van a dar en la cara interna, la parte interna del planchón. La que va a llevar cada una de esas soldaduras de filete también la vamos a calcular. Para calcular la soldadura de filete, pues obviamente vamos a sumar todas las longitudes internas de las juntas y finalmente pues calculamos su peso. Entonces inicialmente vamos a calcular la cubierta y el fondo. Para la cubierta obviamente vamos a sumar, en este caso la cubierta y tanto el fondo van a tener la medida total, ¿sí? Los 12 por 6 igual el fondo. Y las láminas laterales junto con los mamparos ya no se va a calcular con 1.200, sino que se le van a restar tanto la cubierta como el fondo. ¿Listo? Entonces para la cubierta y el fondo vamos a hacer lo siguiente. Entonces nuevamente, como ya se lo he explicado en videos anteriores, pues aquí vamos a hacer el cálculo del volumen métrico y finalmente pues hallamos el peso, ¿cierto? Entonces tenemos la cubierta y el fondo. Ellas miden exactamente igual, entonces hacemos un solo cálculo. Entonces decimos 9, que viene siendo el espesor de la placa, ¿cierto? 9 milímetros, por 12.000, que es la longitud, por 6.000, que es el ancho. Eso nos va a dar que es 648 millones, ¿cierto? A esa medida lo vamos a dividir entre 1.000.000 para pasarlo al volumen métrico, que vendría siendo 648. Esos 648 lo vamos a multiplicar por la densidad de los aceros, que es 7.85. Eso nos va a dar que el peso de la cubierta es de 5.087 kilogramos. Pero esto lo vamos a multiplicar por 2 porque la cubierta y el fondo tienen la misma medida y son de la misma placa, ¿cierto? Eso nos va a dar que el peso de esas dos piezas es de 10.174 kilogramos. Para las laterales, tanto la de babor como estribor,
multiplicamos 7.9 milímetros, que viene siendo el grosor de la placa, que es lo que viene midiendo en milímetros esa placa de 516, ¿cierto? La multiplicamos por 11.984 milímetros. Esto es debido a que en este caso no se toma los 12.000 milímetros de longitud total, sino que se le resta la placa tanto de babor como, perdón, tanto la placa como de popa como de proa, ¿cierto? Que son las placas que van en el frente del planchón, que también es en lámina de 516. Entonces se le restan esos espesores y nos viene quedando en 11.984. Y lo multiplicamos por 1181, que viene siendo ya la parte del calado, ¿cierto? El puntal, pero obviamente también restándole en este caso el grosor de la placa de la cubierta y el fondo, ¿cierto? Era de 1200, nos viene quedando de 1181. A multiplicar todo eso, nos viene quedando en 111.809.521, ¿cierto? Eso lo dimos por 1.000.000 y nos va a quedar que es 111.8 el volumen métrico para esas, tanto para laminador como estribor, ¿cierto? Eso lo multiplicamos por 7.85, que es la densidad de los aceros, y nos viene dando 877.7 kilogramos. Nuevamente lo multiplicamos por 2, porque obviamente labor y estribor son exactamente iguales, y nos viene quedando de 1.755 kilogramos, ¿cierto? La de las dos. Para la popa y proa, que son las láminas frontales, ¿cierto? Hacemos otra vez lo mismo, multiplicamos 7.9 porque son en lámina también de 516. Estas sí tienen la medida del ancho del planchón, ¿cierto? 6.000 milímetros, nuevamente por el calado, que es de 1.181, ya restándole la cubierta y el fondo, ¿cierto? Nos viene quedando de 55.979.400 dividido entre 1.000.000, nos viene quedando de 55.9 el volumen métrico, ¿cierto? Eso lo multiplicamos por la densidad de los aceros, 7.85. Nos viene quedando que el peso de esa parte es de 439.4 kilogramos. Eso lo multiplicamos por 2 nuevamente, porque obviamente es popa y proa, ¿cierto? Son exactamente iguales. Nos viene quedando de 878.8 kilogramos. Para los mamparos, son las láminas que van en la parte interna. Tenemos la longitudinal, la que va de popa a proa, ¿cierto? A todo lo largo del planchón. Nuevamente también esos mamparos los piden en lámina de 516. Aunque por lo general, bueno, en este caso lo piden así, pero por lo general en ese tipo de embarcaciones, pues las láminas de los mamparos suele ser más delgada que el del resto de las láminas que emplea pues el planchón. En este caso pues son similares, entonces 7.9 por nuevamente la longitud, en este caso como es interno, no son los 12 metros, también se restan los espesores de las placas de popa y proa, ¿cierto? Viene quedando de 11.984 por 1.181. Eso nos viene dando 111.809.521 dividido entre 1.000.000. Nuevamente nos viene quedando de 111.8 la medida del 111.8 la medida del metro, la medida del volumen métrico, ¿cierto? Eso nuevamente lo multiplicamos por 7.85, la densidad de los aceros, y nos viene quedando de el peso de 877.7 kilogramos. Para las transversales, nuevamente cogemos el espesor de la placa, 7.9 por 2.988. En este caso 2.988 se debe a lo siguiente. Volviendo acá al plano, pues el primer mamparo que hallamos, ya la medida pues fue este, ¿cierto? Pero vamos a hallar estos de aquí. Obviamente solamente vamos a hallar esta longitud desde aquí hasta acá. Entonces a esos 6.000, ¿cierto? Le vamos a restar tanto el espesor del lateral, del mamparo interno y del otro lateral de acá. O sea que ese espesor se va
a multiplicar por 3 para restárselo a esta medida. Y el resultado de eso lo vamos a dividir entre 2 y vamos a obtener esta medida aquí, que es la que obtenemos para el cálculo de esos mamparos, que viene siendo 2988. Multiplicamos nuevamente por el ancho, o el puntal, perdón, de 1181, eso nos viene dando 27.879.140 dividido entre 1.000.000, nos viene quedando de 27.88 el volumen métrico. Lo multiplicamos nuevamente por la densidad de los aceros, 7.85, nos viene dando que son 218.85 kilogramos cada mamparito, ¿cierto? Pero como son 6 mamparos, lo multiplicamos por 6, eso nos viene dando un peso total de 1.313 kilogramos. Para la soldadura, la longitud total interna, ¿cierto? Recuerda que la soldadura que se va a calcular es toda aquella que sea en empalmes de filete. En la soldadura interna, la longitud total de los mamparos fue de 152.716 milímetros de longitud. Para el casco, que son las láminas laterales, ¿cierto? La longitud total fue de 124.286. Entonces sumamos esas dos longitudes y nos viene dando una longitud total de soldadura en filete internamente de 277.002, ¿cierto? Volviendo otra vez acá al diagrama del triangulito de la soldadura de filete, en este caso vuelvo a utilizar el mismo ejemplo de un talón de 1/4, ¿cierto? Así más o menos nos debe quedar la soldadura, ¿cierto? 6.3 por aquí y 6.3 por acá. Entonces vamos a calcular el área, ¿cierto? De ese triángulo. Ya sabemos que multiplicamos estos dos y lo dividimos entre 2, que es lo que tenemos aquí. 6.3 por 6.3 dividido entre 2 nos viene dando que el área de este triangulito de la soldadura viene siendo 19.84. Para hallar ya el volumen métrico total de la soldadura, vamos a multiplicar esa área por la longitud total que nos dio de la soldadura, que fue 277.002 milímetros, ¿cierto? Eso nos viene dando 549.000, perdón, nos viene dando 5 millones, perdón, viene dando 5.497.104.7. Eso lo dimos entre 1.000.000, nuevamente nos viene quedando en 5.5 el volumen métrico. Ese 5.5 lo vamos a multiplicar por 7.85 y nos viene dando que el peso de la soldadura interna de la soldadura de filete, solamente la soldadura de filete, es de 43.16 kilogramos. Ya teniendo todos esos datos, entonces ya ahí sí finalmente vamos a sumar cada uno de esos valores que habíamos hallado, ¿cierto? Y al sumarlos, ¿sí?, nos va a dar que el peso de ese planchón, fabricándolo con esas especificaciones, viene siendo de 15.041.65 kilogramos. Es decir, que ese planchón tiene un peso total de unas 15 toneladas, ¿cierto? Entonces, ya aquí calculamos el peso. Ya para un próximo video más adelante ya vamos a empezar a ver la capacidad, el cálculo de la capacidad. Primero vamos a ver la flotabilidad, ¿sí? Estando así en vacío, tal cual como se construyó, cuando se bota, a ver hasta dónde se hunde, ¿sí? Cuánto es el punto de hundimiento del calado, y el restante de flotación, que viene siendo ya el cálculo de la capacidad de carga de dicho planchón. Por eso ya lo vamos a ver en otro video, listo. Entonces hasta aquí, amigos, estaremos pendientes para un próximo video.